Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Ya desayunamos, gracias a nuestro patrocinador de desayunos, estaba riquísimo, me gustaron mucho los huevos, eran como divorciados, algo así, pastor. De aire. Sí, ahí me dejo un poquito de miel de maple para los pancakes. Ok, de acuerdo. Ok, continuamos y estamos en Pregúntale al Pastor versión consejería. Y tenemos más interacción con nuestros oyentes. Alguien dice por acá: hola, buenos días, bendiciones. Me gustaría saber si esa charla que están teniendo las graban para poderlas escuchar después. Buena pregunta. Aquí está grabado. Aquí Dani puede responder a esa Dani pregunta. Boy. Sí, lo estamos grabando. Una vez yo se las pase al pastor, él podrá subirlas a la plataforma. Él tiene, Spotify, ¿qué más? Deezer, ¿verdad, pastor? Deezer, Spotify, tenemos también Apple Podcast y una lista de reproducción en YouTube. Todavía no he aprendido cómo se hacen los videocasts, pero ahí si tú buscas Pregúntale al Pastor el podcast en YouTube, puedes encontrar la lista de reproducción donde solamente está el logo, ¿verdad?, del podcast, y sí, puedes escuchar en audio pues los capítulos de cada una de las temporadas. Ok, muy bien. Tengo por aquí unos audios, pero no me cargan, ya los vamos a esperar que carguen. Pero mientras tanto, hay otra pregunta que la mandan en texto y dice: bendiciones. Tengo un hijo que es adolescente, de 13 años, y uno de 7. Tiene un hijo de 13 y uno de 7. Uh-huh. Me gustaría saber si tienen algún libro o estrategia para poderlo guiar de manera de que pueda tomar los consejos sin que él se sienta obligado a seguirlos. Uh-huh. Uh-huh. Ok, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Número uno, yo creo que tienes que tener claro, y estoy entendiendo que eres una mamá. Es así, ¿verdad? No, es un papá, es un padre. Buenísimo, eres un papá, qué bueno. Que eres un papá que está tratando de alguna manera pues guiar a sus hijos, y lo mejor que yo te puedo recomendar es que comiences a aplicar Biblia completamente, directamente a la vida de tu hijo. ¿Cómo? Lee con él, guíalo en el hábito de la lectura de la Biblia diariamente. Es algo que se comienza más temprano, para serte honesto, y no sé si lo haces, o sea, para ser completamente transparente, no sé si ha sido algo que ha sido parte de tu hábito, pero la Biblia diariamente, ten pláticas, abre los espacios necesarios para que tus hijos en general tengan la confianza de acercarse a ti y hablar de lo que sea. O sea, yo sé que a veces hay cosas que nuestros hijos nos dicen que nos pueden escandalizar, de verdad. Puede ser hasta, nos pueden dar ganas de salir corriendo, ¿verdad? Pero la verdad es que vale la pena ejercitar esta imagen, esta disciplina de que tus hijos te tengan la confianza necesaria como para que sean transparentes, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Yo entiendo que hay una barrera natural que se va a ir levantando desde la pubertad, quizás la preadolescencia, hasta la adultez, entre padres e hijos. No te van a decir todo. Es un hecho que no van a tener la misma confianza que le van a tener a sus mejores amigos. Es así como va a suceder. Pero que siempre sepan que hay una puerta y un canal abierto contigo. Y cada vez que tú escuches alguna de las cosas que tu hijo te cuenta, o algunas de las decisiones que ha tomado o está por tomar, tú vayas por el ejercicio de filtrarlo a través de la Biblia. No te estoy diciendo que le digas: mira, lo correcto es tal cosa. Uh-huh. Haz muchas preguntas. Pregúntale, por ejemplo, ¿qué piensas de la decisión que estás tomando? ¿Qué pensaría Dios? ¿Crees que hay una mejor manera de hacerlo? Es como reflexivo, pastor. Exacto, es guiarlo a través de preguntas, para que no sientas que le estás imponiendo nada, porque ese es el problema. Hay una parte a donde el niño está en su desarrollo y tú tienes que enseñarle a obedecer porque es por su bien, simple.
me obedeces porque soy tu papá. Pero conforme el niño va creciendo y conforme su mente se va desarrollando y su percepción y su vida en general va madurando, ya no puedes tener esta misma actitud hasta que tenga 18 años, ¿verdad? De que me obedeces porque soy tu papá. Esa carta ya no se vale, necesitas comenzar a enseñarles a pensar. Hay buenos libros que te pueden ayudar, buenos libros cristianos. Yo estoy pensando en uno que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Paul David Tripp. Es así, ¿verdad, Marco? Este es el hermano, Ted Tripp. Ted Tripp, perdón, sí, me confundo con los Tripp, pero lo que ellos dicen, lo que ellos dicen. Sí. Los dos tienen buenos libros, sí, pero este específicamente es algo muy bueno, cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque te da principios bíblicos de cómo hacerlo en la práctica. Prepárate, ¿verdad? De verdad, busca consejo, busca buenas obras, casi todo lo que produce el Dr. James Dobson también es muy bueno. Cómo criar niños de voluntad firme. Si tu hijo, como estoy sospechando, tiene una voluntad firme, no le gusta que le digan qué hacer, es un buen libro para leer. Atrévete a disciplinar, es otro buen libro de cómo ir ejerciendo la disciplina a diferentes edades. Enfoque a la familia también tiene buenos programas. O sea, hay una cantidad de recursos en las que tú puedes basarte, pero una de las cosas que yo sí te animo, antes de ir y aplicar todas las técnicas que los autores cristianos te puedan dar, es que tu hijo pueda tener en ti a un referente y a un modelo. Porque una de las cosas que más aleja a los niños de Dios es el testimonio de sus papás. No hay nadie que te conozca mejor que tu hijo. No hay nadie que sepa más claramente que el personaje que llegas a representar los domingos en la iglesia no es el mismo de toda la semana de puertas cerradas para adentro. Y eso es peligrosísimo. Es la razón por la que la mayoría de hijos de pastores, por ejemplo, estadísticamente se alejan de la iglesia, porque aprenden que esto de la vida espiritual no es más que un acto, que una farsa, y entonces los perdemos por mucho tiempo. Veo que hay una llamada ahí, ¿verdad? Estoy viendo el telefonito. Tengo miedo de quien sea, fíjese, hay pastor. que desempolvarlo, pero... Tengo miedo de quien sea, pero en honor... ya se fue la llamada. Se nos fue. No tengo miedo. Ok, de acuerdo. Marque. Pero, como te decía... Que mirada del pastor desde allá. Sí, ¿qué te pasa? Te estoy viendo, entonces vi la lucecita ahí moviéndose. Okay. Pero lo que te quiero decir al final es que nuestras palabras, que nuestros principios que queremos aplicar a la vida de nuestros hijos se traduzca en vida bien vivida para nosotros. O sea, no vale la pena ni siquiera que le digas a tu hijo que no fume si tú estás fumando todos los días, o que no use malas palabras si cuando te golpeas el dedito en la cama, en la pata de la cama, se sale todo el lenguaje florido que llevamos adentro. El problema es que lo tenemos adentro. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Una de las mejores formas y mejores consejos que yo puedo darte es que miren en ti consistencia, que eres un hombre o una mujer, en caso que nos estés escuchando y eres mamá, que eres sincero y genuino, un hombre íntegro o una mujer íntegra donde sea que estés. Que eres el mismo en la iglesia, eres el mismo en la casa, eres el mismo en tu trabajo. Esa consistencia te da por lo menos una buena palestra para poder decirle a tus hijos, sigan mi ejemplo. Y aún, yo voy a ser honesto aquí, quizás tú estás diciendo, ay hermano, pero yo tuve un mal testimonio, yo me porté mal, me ha ido mal en la vida. Pues bueno, ahí tienes una buena forma de ser transparente, decirles, hijos, yo me equivoqué aquí, sufrí las consecuencias, me pasó esto, y uno cuenta las terribles consecuencias de haber caminado lejos del Señor y ser transparente con ellos y decirles, yo te amo y no quiero que cometas mis mismos errores y por eso te hablo tan sinceramente como hoy. O sea, en un sentido, no hay escapatoria, ¿verdad? Tengas una buena vida, un buen testimonio o hayas tenido una vida complicada, tú puedes aplicar todo eso para beneficio de tu hijo, pero no es bueno ponerse las capas de Superman, ¿verdad? Y decir, yo jamás me equivoqué, porque el día que se topen con tu amigo del pasado y les cuente, se cayó una imagen, ¿verdad? De lo que hemos querido representar, se nos cayó la máscara y eso es terrible. Entonces, sí, prepárate, hay buenos libros, te dimos algunos, pero luego ocúpate de que tu testimonio sea consistente en todos lados y que tú puedas ser un buen modelo de rol para que tus hijos puedan seguir. Ok, y me pregunta alguien acá que nos está viendo en Instagram, ¿cuál era el nombre del libro? ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? De
Tripp. Ted Tripp. Tripp, que son hermanos. Sí, y luego tienes varios del Dr. Dobson, ¿verdad? Cómo criar a un niño de voluntad fuerte, cómo criar varones, atrévete a disciplinar, todos esos buenísimos libros para poder tener algunos principios bíblicos en que guiarles. Pero el principal quizás yo te diría que es de Ted Tripp, cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Dice el hermano Juan, ¿cómo tenés la conciencia? Pensaste que yo te estaba marcando. La verdad que sí. Se siente amenazado. Dice César Castro también desde Canadá, esos huevos son pecadores, están divorciados, dice. Ojalá tuviéramos huevos divorciados, hermano. No, pero si usted quiere patrocinarnos un día, alguien que tenga comedor o algo, con mucho gusto, y aquí ponemos el logo de su empresa atrás. Sí, aquí nos han dado agüita nada más. Sí. Bueno, vamos con una pregunta. Era la primera, yo no sé por qué no aparecía, pero qué bueno, hermano, que me la reenvió. Dice de la siguiente manera, de manera anónima, pastor, dice, bendiciones, o pastores, bendiciones. Una pregunta, no diré mi nombre, esto es anónimo. Dios puede perdonar al fallarle de nuevo por el mismo pecado, ya que por el mismo pecado que ya nos perdonó una vez. Por ejemplo, un borracho que Dios ya lo había limpiado y vuelve a caer. ¿Puede Dios volver a perdonar? En una borrachería, si alguien cae en lo profundo, así que una mujer se aprovecha de otra y ésta se arrepiente, Dios la persona porque Dios abomina el acostarse con el mismo sexo, dice. Eso es según el Antiguo Testamento. Entonces, sí, un poco te comprendo, pero sí entendemos el contexto de lo que nos está diciendo, ¿verdad? Sí, es como una lista larga de pecados cometidos bajo otro pecado, ¿verdad? Haber perdido el control. Ok, que siento que Marco tiene algo ahí. Yo he hablado mucho este programa, así que yo voy a dejar que comences tú y luego solo voy a hacer un paréntesis de la pregunta anterior. Yo tengo 2 recomendaciones más. Dale. Ahorita yo estoy leyendo personalmente un libro que se llama Oye, hijo mío, de Juan Sánchez. Este libro habla del pasaje de Deuteronomio 7, este pasaje que dice que lo que aprendas del Señor, ese es el contexto de la Shema, ¿verdad? Que lo que aprendas del Señor lo debes ver, lo debes repetir a tus hijos, estando en la casa, andando por el camino, durmiendo, acostando, a todos lados. Y era este principio de que haya Biblia en todo momento en tu casa. De acuerdo. Y el segundo, del hermano de Ted Tripp, Paul David Tripp, tiene un libro que se llama La edad de la oportunidad, y este es para papás de adolescentes, específicamente. Entonces ahí dejo mi recomendación. Pero regresando a la pregunta anterior, ¿puede el Señor perdonar un pecado que es recurrente, que ya me había perdonado y que estoy seguro que probablemente no me vuelva a perdonar? Hay momentos en la vida en donde uno puede llegar a esa mentalidad de caer tan bajo en pensar en esto. Y a mí me gusta recordar, porque en un momento de mi vida yo necesité esa respuesta del Señor, y me gusta recordar Miqueas 7:19, está hablando de la misericordia que Dios le tiene a Israel, y se puede aplicar devocionalmente a nuestras vidas, porque si alguien pensando que Israel, poniéndolo como una persona, si a alguien se le perdonó muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos pedir perdón, fue Israel. Y ahí, en ese contexto, tenés el versículo 18 y 19, dice el versículo 18 de Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A mí me da mucha esperanza saber que el Señor todavía no se le ha agotado su misericordia. Yo creo que tenemos mucha esperanza en la gracia de Él, en su gracia, en saber que Él se deleita en misericordia, en que no hay ningún otro Dios como Él que perdona el pecado de nosotros, y que no hay nadie que
que se deleita más en borrar, olvidar para siempre nuestras iniquidades y en echarla en lo profundo del mar. Ahora bien, esto no quiere decir que este debe ser nuestro estilo de vida. Esto quiere decir que tenemos esperanza para nuestra naturaleza pecaminosa, pero nuestro estilo de vida debe cambiar. Y para eso yo te quiero compartir un pasaje más, porque la pregunta tenía un componente de un montón de pecados, ¿verdad? Sí. Habían varios pecados ahí enlistados, creo yo, y que me pareció haber oído algunos de los que Primera de Corintios 6 menciona. Primera de Corintios 6 hace un sumario casi de los pecados que había en la iglesia de Corinto, antes del versículo que voy a leer, pero lo que me impacta a mí, y ahí hay esperanza también hasta para los que, porque en la pregunta hablaba de un caso de homosexualidad, creo yo. Uh-huh. Si no mal recuerdo, sí, de eso hablaba. Sí. Entonces, dice el versículo 11 de 1 Corintios 6, y esto erais algunos, dice Pablo, cuando en medio de todo ese montón de pecados enlistados que él da, están muchos de los que decía esta pregunta. Pero dice Pablo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo creo que este pasaje lo que nos está diciendo es que lo que necesitamos para que esto no se vuelva un estilo de vida es la obra de Jesús en nuestras vidas. Uh-huh. Es su transformación completa, es su lavamiento, es su santificación y es su justificación. Son tres cosas diferentes ahí que son bien interesantes verlas, pero necesitamos que Él limpie nuestros pecados y Él es el mejor en hacer esto. Necesitamos que Él nos santifique, nos aparte, pero para esto debe haber en nosotros la actitud de apartarnos después de esto, después de conocer nuestros pecados y decir, hey, esto realmente me hace daño, yo debo salir de esto. Y lo último, Él nos justifica, porque a pesar de nuestra culpa, a quien Dios ve es a Él, no ve nuestra culpa a la hora de hablar de su justicia, ¿verdad? Él nos ve y nos justifica por medio de Jesús. Entonces yo creo que si es posible que el Señor nos perdone, claro que es posible. Pero ¿qué debe pasar en nuestra vida? Necesitamos la obra de Jesús para que no recaigamos y no estemos enlodándonos nuevamente y no estemos cayendo en el mismo hoyo otra vez. Casi nos quedamos sin teléfono, pero... Sí, ahí vi que tuvimos un accidente serio en cabina. Sí, muchas disculpas. Es que estaba tratando de enviar un audio aquí a la computadora. Lo quiero poner porque y queda ya como para la próxima semana. Sí. Entonces eso estaba haciendo porque aquí en la computadora no me cargaba y ahí subimos el accidente, pero todos estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos completos. Y el teléfono dice, yo no. Qué terrible. Pero bueno, cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Sí, yo nada más poner ahí un par de notitas más. Es Segunda de Timoteo 2:13, recuerda este pasaje. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha dicho, el que a mí viene no le echo fuera, y ha estado siempre con puertas abiertas para perdonar. Entonces, que el perdón de Dios no sea algo que te preocupe, que te preocupe qué vas a hacer tú para poder alejarte de esta vida de pecado. O sea, qué provisiones vas a tomar y decisiones tienes que tomar tú para que esto no se vuelva a repetir. Despreocúpate, el perdón de Dios está ahí y Él se va a mantener fiel a lo que ha dicho. Siempre y cuando tú realmente estés arrepentido, Él te va a perdonar, pero necesitas comenzar a tomar decisiones para alejarte de este tipo de vida, este estilo de vida, o este pecado que te arrastra a otros pecados. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta que debe estar en tu mente continuamente. ¿Vas a acercarte a un grupo? ¿Vas a tomar un programa? ¿Vas a pedir consejería? ¿Vas a buscar a alguien que te ayude? ¿Vas a rendirle cuentas a una persona? Pero haz algo diferente, porque yo entiendo por lo que nos estás escribiendo que has estado en este círculo varias veces. Entonces tienes que hacer algo diferente. Tienes que hacer algo diferente y ya, para que este pecado no te vaya alejando, no solamente de Dios. Despreocúpate, como te digo, de la parte de perdón, siempre va a estar, pero haces daño a tus semejantes, te haces daño a ti mismo y eventualmente puedes dar una vuelta equivocada y puedes terminar en la presencia del Señor. Entonces ten mucho cuidado.
¿qué vas a hacer tú para alejarte de esta práctica? Esa es la pregunta que tiene que invadir tu mente. Y despreocúpate, el Señor está ahí siempre esperando a que sus hijos, que han sido pródigos, vuelvan. Y eso es increíble. O sea, nunca debemos menospreciar esta capacidad que Dios tiene de perdonar. Sin embargo, ¿qué vas a hacer tú? Esa es la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, pastores. Solamente pongo la nota de voz y queda la pregunta para la próxima, para el próximo jueves. Creo que tal vez podamos contestarla. Vamos con esto. Solamente permítame. Hacemos esto por acá y hoy sí escuchamos el audio completo. Dios les bendiga, hermanos. Muchas veces nos toca enfrentarnos nos tocó pues padres narcisistas, controladores, que quieren dominar a los hijos, ¿verdad? Solo porque a ellos se les ocurre y eso también muchas veces afecta la relación. ¿Qué se puede hacer con alguien que está padeciendo y que de este trauma? Porque la verdad es un problema el narcisismo en la familia, y más cuando la madre está ejerciendo ese control narcisista, a veces hasta psicópata hacia los hijos. Gracias, hermano. Ok, lo dejamos para el próximo martes. Sí, pendientes. Por ahí un hermano nos preguntaba sobre una pregunta que quedó el jueves pasado. La vamos a contestar este jueves que viene, que son preguntas así como ya de Biblia, ¿verdad? Tenemos 3. Ajá, así que sí, hermano, el jueves pendiente porque vamos a contestar a esas preguntas. Gracias, pastores, por su tiempo, por estar con nosotros y por traer estos consejos a nuestra audiencia. Nuevamente, gracias a todos por escucharnos, por la paciencia y por las buenas preguntas, ¿verdad? Cada martes estamos aquí listos para poder contestarlas y nos escuchamos la próxima semana, si Dios nos permite. Muy bien. Pastor Marco. Ánimo en esta semana. Quizás se vienen cosas difíciles, quizás estás pasando por algo complejo, pero ánimo, el Señor tiene mucho para ti, tiene su gracia especialmente, y eso es suficiente. Muy bien. Que la pase muy bien. Gracias por estar con nosotros y no se vaya a perder Pregúntale al Pastor el próximo jueves a las 8 de la mañana. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.